En este video les voy a hablar acerca de la clasificación de los testamentos y bueno, no podía faltar una clasificación en esto, ya que pues todas las cosas tienen una clasificación. Y en el testamento, en cuanto a su forma, se puede clasificar en ordinario y en especial. En los testamentos ordinarios tenemos el público cerrado, el público abierto y el testamento hológrafo. Y en el testamento especial pueden ser el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento hecho fuera del estado. En este video voy a explicar un poco más a profundidad cada tipo de testamento para que podamos tener un mejor entendimiento de estos. Comenzaré hablando del testamento público abierto, que se encuentra pues entre los testamentos ordinarios. Este testamento pues se otorga ante un notario y si el testador sabe leer y escribir no hay necesidad de tener testigos. De lo contrario pues se acudirá con 2 testigos y si no sabe el idioma tendrá que estar presente un traductor o intérprete. Bueno, pues ya basándonos en lo que establece el código en el artículo 1439, podemos decir que el testamento público abierto pues es el que se otorga ante un notario público y de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. En este testamento, el testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al notario. Este notario pues redactará por escrito las cláusulas del testamento, las cuales tienen que estar sujetas pues estrictamente a la voluntad del testador y se leerán en voz alta para que el testador manifieste si hay conformidad con lo que se dijo o no hay conformidad. Si existe cierta conformidad, la firmarán pues en escritura, ¿no? Y la tienen que firmar el testador, el notario y en su caso pues los testigos o el intérprete asentándose la hora, el día, el mes y el año en que este testamento ha sido otorgado. También en nuestro código se están establecidas ciertas disposiciones las cuales tienen que cumplirse en caso de ciertas condiciones pues que establece nuestra misma ley acerca del testamento público abierto. Y estas son que si el testador no supiese o no pudiere firmar, nombrará un testigo, el cual pues se va a hacer cargo de la firma y este va a imprimir su huella digital. También en caso de que el testador sea ciego, se le tiene que dar lectura 2 veces al testamento, una vez por el notario y otra por el testigo que el testador ha designado. También en este código se dispone que si el testador no habla español, puede escribir en su puño, con su puño y letra su testamento y luego ser interpretado por una persona pues en el idioma español. Y en caso de que no se cumplan algunas formalidades que están establecidas en estos artículos, se va a declarar la nulidad del testamento. Ahora voy a hablar del testamento público cerrado. Y bueno, este testamento es aquel que el testador escribe o una persona escribe por él a su ruego en un papel que para tener más formalidad pues se le lleva a un notario y el cual pues lo va a declarar existente. Y bueno, podemos decir que el testamento público cerrado es una sucesión en la cual pues el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla pues implícita o contenida en un pliego de papel que es presentado a las personas que deben de autorizar el acto, pues estas personas son los notarios y puede estar escrito por el testador o por una persona a su ruego. En nuestro Código Civil se establece que puede otorgar un testamento público cerrado una persona que no sepa escribir, pero no se podrá hacer entrega por una persona que no sepa leer. También se establece que este será escrito pues en papel común, a máquina de escribir o a mano y puede ser escrito por el testador o por una persona a su ruego.
Y esto que ha sido escrito por una persona a su ruego, el testador lo tiene que firmar. En caso de que el testador no pudiera firmar o no supiera hacerlo, será firmado por la misma persona que escribió o redactó el testamento. Y si no, también puede ser firmado por una persona que designe el testador. En nuestro código también se señala que la persona que hubiera firmado el testamento tiene que acudir al notario para que éste haga constar la existencia de este testamento y, por lo tanto, pues lo haga válido. La ley también establece que este testamento deberá ser sellado y cerrado en el acto de otorgamiento. Esto quiere decir cuando el testamento sea presentado al notario para darle la validez ante la ley. Bueno, llegó el turno de hablar acerca del testamento hológrafo. Y bueno, este testamento es aquel que el testador escribe por sí mismo y el cual es válido siempre y cuando pues contenga los requisitos legales que se establecen en nuestro código. Y bueno, en este tipo de testamento no interviene el notario, pero pues tiene algunos inconvenientes, los cuales se pueden presentar como una falsificación, su desconocimiento, extravío o destrucción, así como algunos inconvenientes jurídicos, puesto que a veces no cumple con elementos esenciales para su existencia o validez, entonces pues esto hace que sea nulo. Aunque la naturaleza de este testamento pues es que esté nada más escrito a puño y letra por el testador, es recomendable pues también consultar con un abogado para tener un mayor conocimiento acerca de estos testamentos y poder hacer las cosas lo más apegado a la ley que se pueda. Ahora comenzaremos a hablar acerca de las disposiciones que están explícitas en la ley, las cuales están a partir del artículo 1479 de nuestro Código Civil. Y bueno, en estos artículos se plasma que el testamento hológrafo solo podrá ser otorgado por una persona mayor de edad. Este debe ser escrito por su puño y letra y deberá ser firmado. También deberá estar plasmado el día, la fecha, el mes, el año en que pues se otorgue. En este código también está establecido que el testamento deberá ser duplicado por el testador y en este deberá estar implícitas sus huellas digitales. También está establecido que cada sobre deberá ser sellado y lacrado y deberán ser presentados por el testador ante el registro público de propiedad personalmente. El testador podrá poner en los sobres lo que escatime necesario para que no sea violado, o sea, para que no sea abierto y no pueda revelarse lo que contiene. Es importante también realizar una lectura y análisis de los artículos de nuestro código a partir del 1485 al 1491 para ciertas disposiciones del qué hacer cuando un testador no puede acudir personalmente a entregar sus testamentos. También es necesario decir que el testamento hológrafo perderá su validez cuando el testamento original o el duplicado se encuentren rotos. Y pues como una última disposición, el registro público de propiedad no puede proporcionar información acerca del testamento hológrafo a menos que sea al mismo testador o a los jueces competentes que oficialmente pues le pidan la información acerca de eso. Es el turno de hablar acerca de los testamentos especiales y para comenzar esta clasificación voy a empezar hablando de los testamentos privados. Este tipo de testamento solo va a poder ser válido en casos graves o enfermedad violenta siempre y cuando no se pueda realizar el testamento hológrafo. El testamento privado está permitido cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave o sufra lesiones igualmente graves que sean inminentes o pongan en peligro la vida del testador
y no haya tiempo de que concurra el otorgamiento del testamento a un notario o un juez que actúe por receptoría. Y bueno, pues el testador deberá estar en presencia de 5 testigos. En caso de que el testador no sepa escribir, uno de ellos lo tiene que redactar, y el testamento privado solo surtirá efectos si el testador fallece de la enfermedad o el peligro en el que se hallaba o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo motivó. Y bueno, voy a mencionar una de las posibles causas por las que surge un testamento privado. Una de estas es que el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le permite acudir ante el notario público y hacer su testamento. Otra de ellas puede ser que no haya notario público en la población en la que viva el testador o un juez que actúe en receptoría. También puede ser que, aunque haya notario público en la población, sea imposible o por lo menos muy difícil que concurran al otorgamiento del testamento, y cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o en prisioneros de guerra. En nuestro código se establece que no es necesario redactar el testamento en caso de que ninguno de los 5 testigos sepan escribir, y en casos que sean de sumamente relevancia, si no se cuenta con 5 testigos, con 3 será suficiente. Para que un testamento privado surte efecto, los testigos deberán declarar lo siguiente: el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento, si conocieron, vieron y oyeron claramente al testador, el tenor de la disposición, si el testador estaba en su cabal juicio y libre de toda coacción, el motivo por el que se otorgó el testamento privado, si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro en el que se hallaba, y quién fue en su caso el testigo que escribió el testamento. Esto está dispuesto en el artículo 1503 de nuestro Código Civil. También está establecido en el Código que si uno de los testigos fallece, se puede hacer la declaración siempre y cuando no sean menos de 3 los testigos que hagan dicha declaración. Voy a hablar del testamento militar. Este testamento lo podrán realizar los militares o asimilados y se puede realizar en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. Y en este testamento el testador declara su última voluntad ante 2 testigos o encarga el pliego cerrado que contenga su última voluntad y tiene que estar firmada de puño y letra. El testamento marítimo. Este tipo de testamento lo podrán realizar los que se encuentran en alta mar a bordo de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercante, y lo escribirán en presencia de 2 testigos y el capitán. Y bueno, como último testamento especial voy a hablar del testamento hecho en país extranjero o fuera del estado. Y estos testamentos producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo a las leyes del país o del estado en que se otorgaron.